Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos, inshallah que estén bien. Espero que se esté escuchando bien también. Y hoy nos tocan los hijos ya esa persona que tenía la, el proyecto de casarse, de formar una familia, consiguió autoperfeccionarse, consiguió una esposa, hicieron todo lo que tenían que hacer para poder concebir un hijo, y tuvieron un hijo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que educar? ¿Cómo tenemos que relacionarnos con nuestros hijos, especialmente en la primera infancia, ¿no? Eh, y muchas de las formas con las que nosotros hemos sido educados en realidad contradicen lo que dice el Corán, lo que dice el Islam, perdón. Bueno, el Corán también, obviamente. Contradicen las enseñanzas del profeta. Nosotros hemos tenido una educación generalmente que es totalmente opuesta a lo que enseña el Islam y muchas veces nosotros mismos, por la educación que recibimos de niños y de chicos, ya sea en la primera infancia y también en la preadolescencia, en la adolescencia, que nosotros cometemos los mismos errores que nuestros padres, que nuestros abuelos, incluso en el mundo islámico también uno ve que muchas veces no se sigue la enseñanza del Islam, las enseñanzas del profeta, de los imames, de los masumín. En algunos colegios, por ejemplo, incluso es famoso que en algunos colegios de algunos países en Medio Oriente, por ejemplo, a los chicos todavía hay castigos físicos en el colegio, de parte de los maestros, cosa que es totalmente contraria al Islam y que hay un desconocimiento muy profundo a veces de los educadores de cómo enseñar las cosas. Entonces, todo eso que nosotros hemos quizás sufrido, bueno, yo en realidad no tanto, pero reconozco que en algunos amigos sí, por ejemplo, o que me contaban mi abuela, por ejemplo, castigos que recibía en la escuela, o castigos que podían recibir de los mayores, como son la severidad, digamos, en los retos que se le hacía a los chicos, los golpes, las humillaciones, a veces los comentarios que se hacen a los chicos son totalmente contrarias a las enseñanzas del Islam y por el contrario, el Islam valora a los niños como personas, como seres humanos que son dignos, que merecen dignidad, que merecen un trato correcto, que merecen un trato misericordioso y además que están en una etapa en la que son esponjas y en lo que todo lo que ellos van a hacer no lo aprenden con presión, ¿sí? Una de las características de los chicos es que, por ejemplo, todo lo que aprenden, lo aprenden, eh, ¿cómo se dice? Lo aprenden imitando. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere tener hijos que salgan musulmanes devotos, presionándolos para que recen no lo va a lograr. Va a lograr que los chicos lo hagan por miedo, que lo hagan o por recibir un premio a veces. Sí, también hay padres que al revés premian a los chicos constantemente con, perdón, estoy un poco con alergia. Eh, Premian a los chicos por hacer las obligaciones, que no está mal cada tanto, pero es algo constante, entonces termina siendo como un comercio que hacen los chicos, ¿no? Con las cuestiones religiosas, por ejemplo, o de devoción. Los chicos aprenden de dos formas, prácticamente jugando e imitando. Y también aprendiendo historias. No se puede hacer que un chico aprenda a rezar a los golpes, ni se puede hacer que un chico, por ejemplo, aprenda a rezar si en la casa no rezan. Ya, la principal forma de enseñar y la principal forma que tienen los chicos de aprender es a través de la imitación. Es decir, que los padres realicen los actos adelante de los hijos y que los hijos imiten. Que los padres, por ejemplo, lleven a sus hijos al rezo de los viernes,
a la mezquita, a las reuniones donde están los musulmanes, a las celebraciones, etcétera, y que de chico vayan escuchando, vayan viendo, vayan recibiendo un premio, eso sí, en las fechas importantes. Eso es lo que va a hacer que los chicos se eduquen en el Islam y sobre todo vayan imitando a los padres. Una experiencia, por ejemplo, es que eh, los chicos, por ejemplo, en mi casa aprendieron a rezar solos. ¿Por qué rezan? Ven rezar a la gente en la casa, ven rezar al padre, ven rezar y escuchar el rezo. Rezan en el colegio al mediodía, gracias a Dios, porque van a un colegio islámico. Entonces, de escuchar solamente ya van aprendiendo y de imitar. Entonces, todo lo que tenga que ver con el comportamiento, con la devoción, con el contacto con Dios, con la relación que van a tener los chicos con Dios, en primer lugar van a ser de lo que ven, del contexto en donde uno los ubica a los chicos, en lo que ellos tienen a su alrededor, ¿sí? No tanto de lo verbal, sino más bien de lo que ellos ven y lo que ellos pueden imitar. Entonces, este capítulo, primero podemos decir de los hijos, vamos a tener tres etapas, vamos a tener esta que es la de la niñez en general, otra en donde vamos a hablar del adolescente y otra en donde vamos a hablar de la hija mujer, de las niñas. ¿Y por qué vamos a poner a las niñas aparte? Bueno, porque las niñas son muy importantes en el Islam, las hijas mujeres, el Islam le da un capítulo aparte siempre, y le vamos a dar nosotros también en este curso un capítulo aparte a lo que es la educación islámica de nuestras hijas mujeres y sobre todo la cuestión de la vestimenta islámica cuando son niñas y los actos de devoción de las chicas. Muy bien, en esta primer lección que tiene que ver dentro de este curso con los hijos, vamos a ver cómo el profeta del Islam y cómo los masumín actuaban con los hijos y actuaban con los niños en general, para un poco comparar eso que decíamos al principio de cómo nosotros hemos sido educados, cómo nuestros padres, nuestros abuelos han sido educados y que esa forma de educar, a veces yo escucho mucha gente decir, ah, antes éramos más educados porque si faltábamos el respeto nos pegaban un sopapo, un bife, decimos nosotros en Argentina, no, nos daban un cachetazo y nos curaban enseguida, nos hacían ser respetuosos. Y en realidad el Islam dice que hay que hacer todo lo contrario, que a los hijos no hay que golpearlos, no hay que pegarles. Vemos algún hadith por ahí que realmente son muy dudosos porque después se contradicen mucho con otros, muchos hadices que hay sobre cómo se debe educar a los chicos de una manera muy misericordiosa, en la que, por ejemplo, si un niño a los 7 años no sabe rezar, hay que pegarle. No, realmente tenemos un montón de otros hadices que hablan de cosas muy distintas que esas, incluso de cuándo debe empezar a rezar el chico, de cómo debe empezar a rezar, de qué es lo primero que debe saber en cuanto a al Corán, por ejemplo. Hay muchos padres que se desesperan porque los hijos sepan muchas suras de memoria, muchos capítulos de memoria, Yuzu Amma, y se sienten muy orgullosos de que sus hijos puedan decir 15, 20, 25 capítulos del Corán de corrido. Pero ni el hijo ni el padre saben, por ejemplo, el significado, por qué fueron reveladas esas aleyas, cuál es el mensaje que Dios quiere dar. Entonces, a veces, un poquito que se le enseñe, pero bien, es mucho más que enseñar muchas cosas que después el chico va a repetir como loro y no va a saber por qué. Y cuando los chicos no saben el por qué, después les cuesta mucho mantener esa devoción o esa práctica. Cuando ya empiezan a entrar en la adolescencia, empiezan a preguntarse, ¿y yo por qué rezo 5 veces por día? ¿Y por qué leo este capítulo del Corán? ¿Y cómo es Dios? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? Y no tienen respuestas. Si uno les puede proporcionar las respuestas a los chicos desde que son muy pequeñitos, entonces ellos mismos van a tener una forma de razonar acorde siempre al Corán y les va a costar menos entender. El noble profeta del Islam decía, respeten a vuestros hijos y compórtense con ellos educadamente y de buena manera. ¿Qué significa esto? Sobre todo en la época del profeta, en donde los niños no tenían ningún tipo de valor en la sociedad, el profeta estaba enseñando a respetarlos y a comportarse correctamente con ellos,
a ser educados con ellos, a nombrarlos por su nombre, a escuchar las preguntas que tienen y a responderlas. Esto es lo que hacía el profeta. Entonces, el profeta, alayhi salatu wassalam, alayhi kiram, vamos a ver que desde el primer momento en el que un niño nace, desde que un niño eh, es dado a luz, el Islam, ¿qué es lo que se aconseja? ¿Qué es lo que aconseja? Aconseja, por ejemplo, hacer el adán y el iqama. Que lo primero que escuche esa criatura sea el llamado a la oración y el segundo llamado a la oración. Eso es muy importante. Eso verdaderamente es un detalle porque primero el chico al nacer y lo primero que va a escuchar es el llamado a la oración, se puede decir que ya nace con el salat y segundo nace escuchando la shahada. Y eso va a crear un efecto en ese chico, en ese bebé o en esa beba, y así va a ir aprendiendo poco a poco desde esa primera infancia, desde esa primera etapa de la niñez, hasta los 7 años. ¿Sí? Hay un hadith muy famoso que divide la edad de los chicos de 7 en 7. Desde que nace hasta los 7 años hay una etapa, que es la que vamos a ver ahora inmediatamente. Desde los 7 hasta los 14 hay otra etapa de la educación. De los 14 hasta los 21 hay otra etapa. Y en cada una de esas etapas, fíjense que muchos países, por ejemplo, consideran la mayoría de edad a los 21 años, justamente, como lo indica acá este hadith que es tan famoso. Entonces, en esta etapa primera, y sobre todo en los primeros 4 años que tiene el chico, es donde está más receptivo, donde va a aprender todo y lo aprende justamente con el cuerpo, con mirar e imitar. Y es la parte en donde el chico tiene, dicen, un 80% de capacidad de aprendizaje. Entonces, a esa edad, por ejemplo, en las cuestiones motrices, yo que toda la vida practiqué artes marciales, practiqué karate desde que tengo 5 años y siempre se escuchaba y yo de chico siempre lo escuché y cuando fui docente también de karate, también se decía antiguamente que los chicos a partir de los 6 7 años recién pueden aprender, porque antes el tema con el cuerpo no lo pueden dominar y es totalmente lo contrario, en realidad es en la niñez muy temprana en donde ellos ven los movimientos, los imitan, los pueden imitar y pueden imitar muchas cosas. Entonces eso queda en el subconsciente. Son cosas que como una esponja ellos van incorporando y después las van desarrollando con los años. Pero si en esa primera etapa no se los educa bien, no se les da la oportunidad de investigar, de meterse en los lugares, de escalar, de lastimarse, incluso después difícilmente aprenden de la misma forma. Una de las cosas que se recomiendan dentro del Islam es que en esta primera etapa, que es la etapa en la que los chicos van digamos, a empezar a conocer el mundo y es la etapa en donde no aprenden con las palabras, no aprenden con el aprendizaje directo que aprendemos todos, sino van aprendiendo de la imitación y de lo que ven, dejarlos que ellos hagan lo que quieran mientras que no se vayan a romper la cabeza. O sea, solamente los padres, desde que son bebés hasta los 7 años, deben dejar a sus hijos que jueguen tranquilos, si se rompe algo, no preocuparse, no hacer un escándalo, no retarlos, no gritarles, porque eso lo que hace es que el chico tenga miedo, que el chico después no se anime a ciertos juegos, que el chico o la chica, siempre, ¿no? Hablando en general, que sean temerosos de todo lo que van a hacer. eh, y ellos se autocensuran después en cada cosa que van a tener ganas de hacer y no van a poder experimentar. Y es, según las narraciones, la etapa de la experimentación. Ellos van a ir conociendo el mundo en el que han venido y con mucha ansiedad quieren correr, quieren treparse, quieren probar los gustos, quieren tocar las cosas, ¿sí? Saber qué es lo que pasa, si se cae un vaso. Bueno, en fin, hay chicos que son más inquietos. Generalmente los que son más inquietos también aprenden más, son más receptivos y se ve después en el futuro, cuando se tranquilizan, son chicos que aprenden mucho y son muy inteligentes, los chicos que son inquietos, digamos.
Y entonces, en esta etapa, de los 7 años, desde que nace hasta los 7 años, uno debe dejarlo y se dice como el rey de la casa, el chico. O sea, el chico en ese momento, según las narraciones, es el dueño, el que manda, ¿sí? Él manda, él quiere ir al parque a jugar, quiere embarrarse, quiere chapotear, saltar arriba del pozo de agua de la lluvia que se juntó en el charco. Lo puede hacer tranquilamente y hay que dejarlo, hay que relajarse, ¿sí? Está experimentando todo, está conociendo el mundo. Si uno lo ve en una mascota, por ejemplo, el que tiene alguna mascota, un gatito chiquito, por ejemplo, los primeros meses el gato salta, corre, se trepa, rompe, rajunia, eh, experimenta, después se calma. Bueno, en lo que es la parte instintiva y la parte también intelectual de los chicos, recién a partir de los 7 años va a empezar a aprender de otra forma. Hasta los 7 años hay que dejarlo que vaya a jugar, a investigar y a hacer lo que quiera. Cuidar solamente que no se lastime, no metiéndole miedo. No gritos, no insultos, no peleas delante de ellos, sobre todo los padres. Lo que dijimos la otra vez, que Na'udzu Billah siempre estén en una habitación aparte, sobre todo cuando los padres están en la intimidad. ¿Qué pasa desde los 7 a los... Ahora vamos a ir desarrollando todo, ¿no? Pero desde los 7 a los 14 años es una etapa en donde el intelecto se va a desarrollar de otra manera. Entonces, los chicos ya empiezan con el tema de leer y escribir, por ejemplo. Aprenden a recibir instrucciones, aprenden lo que son la educación, las órdenes, el mantener cierto orden. Entonces, en este momento en que la educación es directa, bueno, cambia todo absolutamente, cambia el mundo para él, pero uno debe hacerlo progresivamente. Si antes lo dejaba hacer de todo, porque estaba en la etapa de la experimentación, bueno, ahora va a estar en una etapa en donde va a tener que entender que hay reglas, que hay órdenes, que tiene que cumplir con los horarios de la escuela, que tiene que estudiar, que tiene que, por ejemplo, eh, tener algunas materias distintas en la escuela, por eso ya cambia, por eso el jardín de infantes es de una forma y la primaria, la escuela primaria es totalmente distinta, entonces va a tener que tener su cuaderno, va a tener que aprender a leer y escribir, va a tener que aprender algunas cosas básicas de matemática y lo mismo sucede con las cuestiones de la educación religiosa que va a tener, ¿sí? Y en este momento es el momento en el que uno le tiene que dar responsabilidades también. Y las responsabilidades deben ser de una forma en la que sienta que tiene que, digamos, hacer tal y cual cosa. O sea, poner los límites, ahora va a conocer lo que son los límites y va a conocer lo que son las instrucciones. Es el momento, por ejemplo, de enseñarle las cuestiones que tienen que ver con el respeto hacia los demás, con el respeto hacia sí mismo, con el tema del pudor, digamos, todo lo que tiene que ver el buen comportamiento con los demás, el no mentir, el decir siempre la verdad, todo eso lo empiezan a comprender ahora y en la etapa de los 7 hasta los 14 años, en donde hay que educar a los hijos en esas cuestiones, en las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones morales, podemos decir, y con las cuestiones legales, ¿sí? Se le puede empezar a enseñar las cosas que son nayes, la forma que tiene que tener de purificarse, digamos, ya vamos entrando en una educación directa para la cual ya está preparado, ya entiende y puede conocer, digamos, cómo va después el día de mañana a practicar su vida, ¿no? A llevarla a la práctica. Entonces lo que se le va a enseñar más bien es disciplina, ¿sí? Es la etapa en donde debe aprender la disciplina y donde debe aprender a obedecer. Y es muy importante, así como en la primera etapa es muy importante dejarlos libres a que experimenten, en esta etapa enseñar reglas y poner reglas claras y enseñar también algunas reglas de la religión, porque es la etapa en donde va a aprender sobre la autoridad. Esto es muy importante porque justamente es la etapa en donde uno le va a enseñar
a que después hasta el resto de su vida va a tener que seguir algunas órdenes, algún orden, y dentro de ese orden está, por ejemplo, rezar 5 veces por día, ayunar en el mes de Ramadán, o sea, todo eso cómo se aprende con otras cosas, por ejemplo, acomodar el cuarto, no dejar las cosas tiradas, digamos, que la vida tiene un orden, que el día empieza de una forma y termina también de una forma, y que en la escuela hay que comportarse de ciertas maneras, entonces va conociendo los límites. Y eso es totalmente contrario a la primera etapa y es muy, muy importante que en ese momento el chico aprenda de esa forma. Pero cuando estamos hablando de poner límites, es que entienda que en la vida siempre hay límites. Es que entienda que cuando sea más grande y ya sea una persona adulta, si ve el semáforo en rojo va a tener que frenar y si llega el momento del horario de salat va a tener que ir a rezar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo va a aprender? La primera etapa la aprende imitando y la segunda también y la tercera también. En la casa, los chicos, si escuchan palabras nada más, no son receptivos para nada. Los chicos, por más que uno les ordene y les ponga los límites que le tiene que poner a esta edad, ellos van a también fijarse lo que hacen los padres, lo que hace el entorno. Si el entorno es un entorno sano y que, digamos, tiene un norte y va hacia un lado en su vida, ellos a la corta o a la larga, en su gran mayoría, van a ir para el mismo lado que los padres. Pero si los padres todavía no tienen su vida resuelta, como quien dice, y todavía tienen muchas cosas que corregir en su práctica diaria del Islam, entonces para los hijos ponerles esa presión es algo un poco falso porque ellos también miran y dicen, pero ¿cómo? Me manda a rezar pero no reza. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es esto? ¿Por qué me tiene que obligar? Los chicos también se preguntan eso. Entonces siempre es fundamental esa cuestión. Y segundo, por supuesto, aunque es una edad ya más complicada, nunca utilizar insultos, nunca utilizar humillación, nunca hacer sentir que no valen los chicos. Por el contrario, y lo vamos a ver a lo largo de esta clase y de este curso, que a la mayor incentivación que se les puede dar a los chicos es darle seguridad en sí mismos. Si un padre, Na'udzu Billah, por ejemplo, le dice al hijo que es un fracasado, bueno, difícilmente ese chico va a poder sacar de su subconsciente que es un fracasado y va a creerse realmente que es un fracasado. Todas las palabras que nosotros podemos decir hirientes para el hijo pueden afectarlo para toda su vida, una vez que se nos escapó algo. Las palabras hay que tener muchísimo cuidado todos y a todos siempre se nos escapa algo que realmente puede ser muy dañino, tenemos que tener mucho cuidado y lamentablemente hoy los que más dinero están ganando parece son los psicólogos porque toda la gente está rota por las cosas que le han dicho sus padres en algún momento de nervio o por la brutalidad con la que criaban a sus hijos. Por el contrario, el Islam siempre nos enseña a educar y a tratar a los chicos con dignidad. Si uno va al Corán, por ejemplo, y lee la sura Luqman, que se las recomiendo leer mucho, la parte en que Luqman el Hakim, Luqman el sabio, va a aconsejar a su hijo, el primer consejo que le da es que no eh, haga shirk, no asocie a Dios. ¿Sí? No le dice, anda a estudiar, estudia en la facultad, sé profesional para que tengas mucho dinero. No, no se preocupa el dinero porque el dinero, el rizq, el sustento viene de Allah, subhanahu wa ta'ala. Se preocupa por la creencia y porque no haga shirk y le dice que el shirk es zulm, es opresión. ¿Sí? Le enseña a no ser opresor primero con Allah. Le enseña primero su relación con Allah y después le empieza a dar otros consejos y le habla de cuestiones de respeto. Pero siempre tratándolo con mucho amor. Ya Bunay, oh hijito, le dice. ¿Mm? De la misma forma, el profeta trataba a su hija Fátima, trataba a sus nietos el Hassan y el Hussein con palabras dulces, los incentivaba. Esto es muy importante, incentivar a los hijos. Si el hijo viene y te trae un dibujo, decirle, qué hermoso dibujo, lo voy a poner en mi lugar más importante de, no sé, de mi oficina, de mi escritorio, de la heladera, de la habitación.
exhibirlo ahí, mostrarse orgulloso de lo que hizo el hijo, eso hace que los hijos crezcan sabiendo lo que vale. Y una persona que realmente crece sabiendo lo que vale, sabiendo que puede, sabiendo, después es una persona distinta, es una persona que llega a sus metas, es una persona que triunfa en la vida, es una persona que sabe elegir bien cuando va a votar en la mesa, en el cuarto oscuro, sabe poner bien el voto, eso es muy importante para, a nivel social, digamos, sabe de qué lado estar de la mecha cuando hay conflictos o cuando hay guerras o cuando, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener hijos realmente que no sean esclavos de este sistema tan feroz en el que estamos, tenemos que educarlos islámicamente y que ellos sientan esa fuerza, sientan ese poder que tienen, que emana de Allah subhanahu wa ta'ala, que no los va a hacer que se crean mejores que los demás. ¿Sí? Van a creer que ellos pueden mejorarse a sí mismos y que son capaces de hacer lo que quieren y de llegar a eh, a sus metas. ¿Sí? Entonces, primera etapa para los que van llegando, dejarlos a los chicos tranquilos que investiguen, jueguen, rompan, trepen y no retarlos. Segunda etapa, primera etapa desde que nace hasta los 7 años, segunda etapa de los 7 hasta los 14 años, les vamos a enseñar, Toda la costa, los les chicos vamos a oral, enseñar, besos, besos última de tiempo, última de 24, se terminan. le vamos a enseñar, por favor, cierren el micrófono, le vamos a enseñar eh, que hay normas en la vida, ¿sí? Que así como Dios puso el sol y puso la luna y puso el día y la noche y puso momentos para rezar y momentos para ayunar y momentos para descansar, de la misma forma va a tener que ir, ¿sí? Acorde a esos momentos y también interactuar de esa manera obediente con Dios y con el universo en show. Muy bien. Cuando vamos a las estadísticas, por ejemplo, vemos que los chicos que tienen problemas en la escuela, que no aprueban muchas materias, que son chicos que a veces repiten de grado, el problema no es que el chico no puede, no le da la cabeza, como se cree a veces, no. Los chicos son esponjas. Incluso para las cuestiones religiosas. El imam Ali alayhi salam tiene un hadiz hermoso que dice que cada niño es como una tierra fértil. Prende la semilla que se ponga. Si se pone la semilla del bien y de la cultura y de la educación, etcétera, etcétera, va a aprender eso. Si se le pone la semilla del mal, si no se le presta atención, si no se lo riega, como quien dice, bueno, entonces va a decaer, va a morir. En ese sentido, muchos chicos que vemos no es que no son capaces, sino que no se les presta la atención suficiente. Se los presiona, se los insulta, tienen miedo de fallar porque saben que atrás de un error viene un golpe o viene un insulto. Y para un chico, tenemos que entender esto. Los padres son lo más parecido a Dios que ellos conocen. No, coloca caracoles, El hijo es como, ve al padre como el que lo sustenta, el que es misericordioso, el que lo puede castigar si hace algo malo. Es lo más parecido a Dios que hay el padre para el hijo a esa edad. Si entonces se cría viendo de esa forma al padre, después su relación con Dios, con Allah subhanahu wa ta'ala, también va a ser de la misma forma. Y va a ser una mala relación. No por parte de Dios con los chicos, sino del chico cuando crezca con Dios. Entonces, lo que menos tenemos que hacer es dañar a nuestros hijos, ni psicológicamente, ni físicamente, na'udhu billah, ni espiritualmente tampoco. Con respecto a, a la educación espiritual, también, además de la cuestión de que ellos vean, de que ellos vivan en el ambiente, hay algo que es muy importante. No hablar los problemas, y esto lo cometemos todos los errores, yo mismo también tuve que corregir mucho eso, no traer los problemas a veces que hay del trabajo, del sustento, de la falta de sustento, a casa cuando escuchan los niños.
Para los chicos, yo no digo que tienen que vivir digamos, en un jardín de rosas, en el sentido de que no se enteren absolutamente de nada y que para ellos esté todo perfecto, pero tampoco que se estresen con cosas que son para los grandes. Los chicos, por ejemplo, con respecto al sustento, a veces es bueno decirles, por ejemplo, cuando quieren un juguete, cuando quieren un premio, decirles, la verdad que hoy no tengo dinero, aunque tengas dinero. Que él sepa o que ella sepa que a veces hay y a veces no hay. A veces se puede y a veces no se puede. Eso está bien, digamos, como para equilibrar y que no se vuelva una persona malcriada o un niño o una niña malcriada. Pero no que sienta que está viviendo en la miseria, que digamos que se estrese mucho por esa cuestión. O que se estrese porque los padres se ponen nerviosos y lo castigan, la castigan. Porque ahí fallan los chicos después en la escuela. Y la mayoría de los problemas que tienen y que no entienden y que no se pueden concentrar, vienen por eso, vienen por el hogar, no por una falla de ellos, sino por una forma errónea de vivir primero, en general en la casa, y segundo, de crianza. Piensen siempre que los chicos van a aprender de chicos mucho, pero se les van a quedar muchas cosas en la cabeza y en el inconsciente que después hacen efectos y pueden hacer buenos efectos o pueden hacer estragos. El Imam Ali alayhi salam decía que aquello que no se aprende de chico, Man lam yata'allam fi sigar, dice, no va a prosperar en la adultez. Entonces, si yo no le estoy enseñando que realmente puede, que no es, digamos, el causante de los problemas de los padres, que no siente, digamos, culpa por existir, porque le vaya mal en una prueba, porque está por repetir de grado, sino todo lo contrario, que realmente aprenda y sepa que están los padres apoyando y que los padres van a hacer todo lo posible para que si tiene un problema en la escuela, que lo supere, si tiene un problema, no sé, en el deporte que haga, que también lo supere. Si siente ese apoyo, va a aprender con ese apoyo, se va a fijar ese conocimiento y el día de mañana también va a ser un padre ejemplar, inshallah. Pero lo que no se aprende en la niñez ya, en la adultez, ya es difícil que se pueda, digamos, fijar, ¿no? Entonces, en esta etapa de la infancia, nosotros tenemos que ser los mejores ejemplos para nuestros hijos. Yo, por ejemplo, tengo un método para enseñar a los niños en la escuela, que es mucho, sobre todo los niños de la primaria, estoy hablando, y los chicos más chicos, mucho el método de visual. Gracias a Dios tenemos dibujos animados islámicos, tenemos películas islámicas. Lo que los chicos miran con una imagen no se les borra más de la cabeza. Si yo agarro y me pongo a decir, no sé, a contar la batalla de Badr a los chicos con lujo de detalle, ¿no? Bueno, estaba fulano, mengano, y este peleó con aquel, y el otro martirizó a aquel otro, y bueno, la batalla se dio en un lugar así, 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 y era tal día, en tal mes, y hacía calor. eh, los chicos no lo aprenden, no se les fija, pero si ven la imagen, ven la película de, por ejemplo, Risala, la del mensaje, la famosa película de Anthony Quinn, no se lo olvidan más. Y lo mismo sucede con todo lo que nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos. La imagen de ver al padre rezando, a la madre rezando, yendo a la mezquita, haciéndose el vudú, eso es lo que va a educar. Eso es lo que va a educar. Entonces, el primer maestro que van a tener nuestros hijos somos nosotros mismos. No pidamos al maestro en la escuela o al sheikh y no lo hagamos responsable de eso. Va a educar, va a enseñar, va a poner sus clases, van a ir los chicos, van a aprender un montón. Pero lo primero está en el hogar siempre, ¿no? Siempre está en el hogar y es donde se va a sentir más en confianza el chico también. Entonces, viendo cómo era la moral del profeta con los chicos, voy a decir algunos puntos muy importantes que tienen que ver con él mismo tratando a los chicos, cómo los trataba para que nosotros veamos realmente cómo hay que tratar a los chicos. Hay padres que, por ejemplo, no besan a sus hijos, hay padres que no acarician a sus hijos, hay padres que
en una época no tan antigua se hacían tratar de usted por los hijos o por los nietos, por una cuestión de respeto. Y el profeta hacía todo lo contrario. O sea, el profeta realmente era un niño más entre los niños. Y eso era lo que hacía que los niños lo sigan justamente. Con respecto, por ejemplo, a las narraciones que tenemos de la atención que el profeta le daba a los chicos, no sé si lo conté en la clase anterior o lo conté en alguna clase que di esta semana en la escuela o no sé, pero era tanta la atención que el profeta le daba a sus nietos, el Hassan y el Hussein, que una vez entró el imam Hassan siendo chiquitito a la mezquita cuando el profeta estaba dando una jutba, estaba dando un sermón. Y el profeta, antes de que el nieto lo interrumpa, cuando lo ve entrar nada más, el mismo profeta hace silencio, interrumpe la jutba y le presta atención a su nieto a ver qué le venía a decir. Y cuando veía entrar a una reunión a un niño, el profeta se paraba y lo saludaba como si fuese que entró el presidente. Y no lo ignoraba. Cuando se acercaba un niño, le daba la mano, le daba un beso, lo saludaba, le preguntaba cómo estaba. No es que le decía nada más, Salamu alaikum wa rahmatullah. Le preguntaba por su estado, le preguntaba por su familia. Entonces, ¿qué crea en el chico eso? Si nosotros tenemos hijos en nuestras casas o niños en nuestros hogares o en nuestro entorno, y uno al chico lo trata de esa forma, el chico, vuelvo a insistir en esto, crece sintiéndose importante y con dignidad. Y con mucho respeto además, porque es lo que aprende también de cómo debe tratar a los demás. Muchas veces vienen los chicos, los niños en general o los chicos, no, estamos hablando de los grandes, salí, ahora estamos hablando de los grandes, cállate, silencio, anda a jugar allá, chau, chau, chau. No, eso no es lo que enseñó el profeta. El profeta paraba la conversación con la persona adulta. ¿Por qué la paraba? ¿Porque le faltaba el respeto a la persona adulta? No, porque la persona adulta entiende la situación, entiende que es una cuestión educativa para ese chico. Entonces, para la conversación y se dirige al niño. Cuando el profeta hablaba con los chicos, una de las cosas que hacía era ponerse a la altura de los chicos, agacharse y hablar a la misma altura, y hablar con el mismo tono, y hablar con las mismas palabras que usan los chicos, no usaba palabras difíciles, porque cuando uno quiere decir algo, imagínense esto, algo tan fácil, digamos, tan sencillo como querer transmitir algo. Uno cuando abre la boca, ¿para qué lo hace? Para transmitir una idea, para decir algo que tiene en la cabeza, no para decir algo y repetirlo como un loro. Entonces, muchas veces cuando vienen los chicos, hacemos eso. Es como que está el piloto automático, sí, sí, qué lindo, anda, anda. No, el profeta tenía la intención de escuchar y de responder a eso que escuchaba. De que venga un chico, por ejemplo, y te muestra un dibujo y vos no decís, ah, qué lindo, para sacártelo de encima. No, no, mirás el dibujo, mirás los detalles, le haces comentarios sobre los detalles. Y eso va a subir la autoestima de ese chico. ¿Entienden? Eso es lo que el profeta quería lograr, porque el chico también es un musulmán y es un futuro musulmán. Aunque no sea musulmán tampoco, obviamente, estamos hablando, pero quiero decir, hablando dentro de lo que es un marco de un curso islámico para familias musulmanas. Es un musulmán y va a ser un musulmán adulto el día de mañana. Entonces, ¿qué musulmán queremos construir? ¿Qué umma islámica queremos construir? Cuando nosotros estamos tratando con un niño, cuando estamos delante de un niño y hablando con un niño, tenemos que saber que estamos formando una umma, una comunidad. Que el efecto que nosotros vamos a causar en ese niño va después el día de mañana a repercutir en la sociedad toda. Entonces es muy importante. Los chicos no son digamos, un paquete que está ahí y uno les contesta para sacárselos de encima o los utiliza como hacen algunos políticos, por ejemplo, para sacarse una foto
y ya está, ¿no? Se sacan la foto, quedan muy simpáticos con el niño, listo, ya no sé ni cómo se llama. No, todo lo contrario. Eh, Al contrario de un ser humano grande, digamos, en el que quizás ya está sucio, ya su alma se ha contaminado, los chicos están puros, están en ventaja sobre nosotros. Entonces nosotros debemos tener mucho respeto por eso. El profeta, alayhi salatu wassalam, además de tratarlos de esta forma, también dicen que él decía e incentivaba a los demás a que sean afectuosos con los niños, a que le demuestren el cariño a los niños, que sepan lo que es un abrazo, que sepan la contención que tiene un abrazo de los padres, por ejemplo. Y que esto es parte de la sunna de él. El profeta decía, es parte ¿cómo se dice? De mi tradición, de mi forma de ser, el, digamos, abrazar a un niño, el hacerlo sentir bien. Entonces, tenemos que imitar esa forma de tratar a los chicos. Con respecto también a darle la importancia y el lugar que tienen los chicos, una de las cosas que hace sentir muy bien a los niños, también a los adolescentes, y ya lo vamos a ver en su momento, es el tema de consultarlos. Ustedes saben que el tema de la consulta en el Islam, el shura, consultar al otro, al hermano musulmán o al grupo de hermanos musulmanes, es una tradición del profeta. Es muy famoso, por ejemplo, en la batalla del Handak, de los pozos, que esos pozos fueron construidos o fueron cavados, mejor dicho, por una idea de Salmán el Persa, que fue un compañero del profeta muy destacado, justamente porque el profeta consultó a sus compañeros con respecto a la táctica que iban a tener en el combate. El profeta era una persona que tenía un conocimiento muy superior a todos los que lo rodeaban, obviamente. Sin embargo, consultaba, preguntaba. ¿Por qué preguntaba? Porque eso hace partícipe a los compañeros, hace partícipe a las personas cuando uno consulta de las bendiciones y de las cosas que se van logrando y del éxito que puede llegar a haber en cualquier emprendimiento. Hacerles preguntas a los chicos, por ejemplo, consultarlos y hacerles caso también a sus consejos, es una forma de educar a los chicos para que tengan un valor especial ellos mismos, que sientan que tienen un valor especial. Cuentan que el imam Ali alayhi salam, por ejemplo, consultaba constantemente a sus hijos, el Hassan y el Hussein, y entonces ellos también les daban consejos. Y el hecho de darle lugar a que los chicos puedan hablar y puedan, eh, digamos, transmitir sus ideas, no solamente les da ese sentimiento de que realmente valen para el padre, para el abuelo, para el alumno, sino que además los hace pensar y los incentiva y les da la seguridad de poder tomar decisiones. Uno de los grandes problemas que tiene hoy el adulto moderno es que no sabe tomar decisiones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no era educado de esa forma. Porque de chico no se le ponían esos desafíos de tener que decidir. Entonces, después llegan a los 40 años y no saben y no han decidido todavía si formar una familia o no, o qué carrera seguir. Vemos gente que todavía tiene 35 años, 40 años y está cambiando de carrera porque no sabe qué hacer. Y todo eso es por justamente que no fueron incentivados a poder tener el carácter que necesita una persona para poder tomar decisiones. Entonces, consultar. Los imames lo hacían, el profeta lo hacía, consultaba a sus nietos, el profeta consultaba al imam Ali también cuando el imam Ali todavía no era adulto. El imam Ali, alayhi salam, si ustedes conocen la historia, fue el primer musulmán siendo un niño de 10 años. Y él estaba encargado, mientras que el profeta hacía los retiros espirituales en la cueva de Hirá, de llevarle el alimento, de llevarle agua. A veces el profeta se quedaba por largas temporadas, ¿sí? Estaba en retiros espirituales solo, meditando, y el imam Ali, que era un niño, iba y le llevaba algunos alimentos y bebida, y agua, digamos. Entonces, esas responsabilidades, pequeñas responsabilidades, también hay que dárselas a los chicos a partir de los 7 años, inshallah.
Otra de las características del profeta era el respeto a los hijos. El profeta tiene un hadith que dice: respeten a vuestros hijos y compórtense educadamente con ellos. Es decir, tenerle respeto a los hijos para que ellos también aprendan lo que es el respeto desde el sentimiento de ser respetados y no desde el temor. Uno de los grandes problemas que hay también es que se educa a los chicos con el temor. ¿Qué es lo que sucede acá? Este es un tema para prestar mucha atención. Si yo educo a mi hijo de una forma que todo lo que va a hacer va a decir que sí, como si fuera un soldado, ¿sí? Y, y lo va a hacer porque va a tener miedo a que venga un golpe, a que venga un castigo, etc. El día de mañana, cuando lo estén oprimiendo, cuando tenga un jefe que es un opresor, no estoy hablando de que venga un gobierno, no, estoy hablando de que sufra la opresión en su trabajo, por ejemplo. No va a saber cómo defenderse. Es más, va a sentir que no tiene derecho a defenderse porque fue educado de esa forma. Entonces, cuando uno les da dignidad a los chicos y los respeta, entonces ellos también van a respetarte y van a amarte, que es mucho más importante que el respeto, el amor. Entonces, si nosotros no tratamos en forma agresiva a los chicos, si nosotros les hablamos de forma desagradable, los ofendemos, los humillamos, los chicos no crecen con dignidad y el día de mañana no saben defenderse con dignidad. Ese es otro problema. Otra de las enseñanzas del Islam, muy serias en este sentido, con un hadith del Imam Ali alayhi salam en este caso, y otro del profeta, que dice el profeta del Islam alayhi salatu wasalam al-kiram, dice: si uno de ustedes le promete algo a su hijo, debe cumplirlo y no violar esa promesa. Si le dijiste a tu hijo, si te portás bien, no sé, si haces bien la tarea o lo que fuere, te llevo al parque o te compro un helado, debe ser verdad. Lo tengo que llevar al parque o le tengo que comprar el helado. Como sea. Tengo que mover cielo y tierra si cerraron las heladerías y comprarle el helado. ¿Por qué esto? Porque si descree del padre o descree de la madre, también va a descreer de Dios el día de mañana. Y además, también se va a acostumbrar a la mentira. Va a naturalizar la mentira. Bueno, los padres, para los chicos somos como dije, somos lo más parecido a Dios, somos como un gran ídolo que ellos tienen, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que fallarle, porque eso después se replica en su creencia y en su relación con Allah subhanahu wa ta'ala. El Imam Ali alayhi salam dijo que no es correcto que la persona mienta a sus hijos, sea en serio o sea en broma. Y tampoco es correcto que el musulmán prometa algo al hijo y no lo cumpla. Fíjense esto de mentir en forma de broma, de chiste. Esto también, lógicamente a veces uno no lo hace con mala intención, lo hace porque cree que el chico lo está entendiendo como un sarcasmo, pero no, a veces los chicos entienden todas las cosas de forma muy literal, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo a veces veo adultos, incluso en mi familia, que, no sé, le dicen a mis hijos, si este año no te aprobás todo, traes bien el boletín, en Navidad te voy a llevar a Disney. Y no lo va a llevar a Disney. Yo muchas veces a una persona de mi propia familia siempre le digo que no digas así porque los chicos lo creen realmente. Y después está fallando y está dando un mensaje totalmente contrario a lo que uno les quiere dar. Entonces, prometan aquello que pueden cumplir y si lo prometieron, cúmplanlo. Siempre. No hagan bromas de este tipo, no hagan bromas digamos, de decirle a los chicos, te voy a comprar una bicicleta y no se la compran. Y no hagan que sus hijos descrean de ustedes, porque eso también va a repercutir en su fe, en la fe de los chicos el día de mañana para con Dios Todopoderoso, inshallah. El profeta del Islam y los imames jamás le mintieron a sus hijos, nunca, jamás, ni le fallaron una promesa.
Otra cosa que es muy buena y que ahí sí, una de las cosas que dije al principio es que los chicos, por ejemplo, no sientan que están viviendo en la miseria, no hablar mucho de los problemas económicos que pueden haber en el hogar, digamos, que estén un poco al margen de eso para que no se estresen, pero sí lo que hay que ponerles es algunas pequeñas dificultades a los chicos para que las puedan superar. Por ejemplo, algo que un poquito dije es la cuestión de que, de decirle a veces que no. Por ejemplo, no sé, quiero un caramelo. No, hoy no. ¿Por qué? No tengo plata. Hoy no tengo plata y no te lo puedo comprar. Mañana, pasado mañana. Que sepa que a veces hay un... Y otras cosas que hay que hacer con los chicos, a esa edad, sobre todo entre los 7 y los 14 años, es poner algunas dificultades para ellos, cosas que ellos tengan que ir superando. Eh, Algunos problemas pequeños, algunas responsabilidades. Eh, por ejemplo, algo muy bueno es que tengan una mascota y que puedan hacerse cargo de esa mascota. Acompañarlos, por supuesto, digamos, comprarle todas las cosas que necesiten, pero que a esa mascota, por ejemplo, tenga un horario en donde la tiene que alimentar. No sé, peces, por ejemplo, algo que no ocupa lugar, que no es dañino tampoco, que no es nayes. No pueden tener peces y ellos que tengan todos los días, no sé, a las 7 de la tarde, ¿sí? Después de la merienda, van y le dan de comer a los peces. Este tipo de cosas los va a familiarizar con los problemas porque el día de mañana, cuando sean adultos, van a tener algunos problemas, van a tener algunas cosas que hacer y eso también los ayuda. Hay un hadith del imam Jafar Sadiq, del imam Musa al-Kazim alayhi salam, que dice que es mejor que el niño se enfrente en la niñez a las dificultades y los problemas, porque son inevitables en la vida. Entonces, de esta forma, primero va a ser paciente, después va, digamos, a madurar también correctamente y va a llegar a la juventud y va a llegar a la adultez con una madurez y una paciencia ya trabajada. Si nosotros le decimos todo que sí a los chicos y no le damos y hacemos todo por ellos, no conocen responsabilidades. Yo veo muchos padres que se quejan de los hijos adolescentes, por ejemplo, mi hijo es un desastre, mi hijo deja las zapatillas tiradas, no hace la cama, no estudia, no se baña, no hace esto, no hace lo otro. Bueno, de chico, en el momento en que tenías que darle esas pequeñas tareas para que las haga, ¿se las hacías vos o lo dejabas a él que la haga sola o solo? ¿Mm? Es muy importante eso. Si, por ejemplo, uno pone como norma que debe hacer la cama, debe hacer la cama. No puede ir la madre después, no, pobrecito, se va a arnear, le va a doler la espalda, mejor hago la cama yo. Eso es incorrecto, es estar criando mal a los hijos. Si es una responsabilidad de ese niño, tiene que hacerlo él. Tiene que estar familiarizado con los problemas, porque después hay gente que se ahoga en un vaso de agua, como se dice, ¿no? Tiene un pequeño problema y ya piensa que se le terminó la vida. Después, con respecto a la presión que se va a ejercer a veces con los chicos, ser conscientes como padres de las capacidades que tienen nuestros hijos y pedirles cosas en la medida de sus capacidades es muy importante. No pedirles cosas que ellos no pueden hacer y que se van a frustrar porque realmente no pueden hacerlas, ¿sí? Poner, por ejemplo, un obstáculo para nuestros hijos tiene que ser de forma sabia, ¿sí? Un obstáculo que ellos lo puedan pasar y que al pasar ese obstáculo ellos se sientan poderosos, se sientan que lo logré. Qué bien, maduró un poquito más, subió un escalón. Eso tenemos que lograr. De la misma forma que Dios Todopoderoso también, Dios que dice que no pone un peso sobre nuestras espaldas que no podemos soportar. Es decir, Dios no nos pone pruebas, Dios no nos pone un examen difícil que nosotros no lo podemos soportar en nuestra vida y que vamos a explotar porque no podemos. No,
cada cosa que nos toca en la vida es acorde a nuestra propia capacidad. Por eso hay personas que enfrentan, no sé, la muerte de toda su familia, na'udzu billah, y otros que capaz que nos doblamos el dedo y es la muerte. Gritamos y lloramos. Pero realmente eso viene de Dios. Digamos, Dios no nos va a probar con algo que no podemos superar. De la misma forma nosotros con nuestros hijos también tenemos que poner eh, pruebas, digamos, que estén acordes a las capacidades de ellos para que ellos las puedan vencer, las puedan pasar. Otra de las cosas que hay que tener mucho cuidado en América Latina, sobre todo los padres, sobre todo los padres varones con sus hijos varones, que los incentivan a hacer algunos pecados. ¿Sí? En la cultura occidental y latinoamericana, pero digamos, no la cultura, sino el comportamiento a veces vulgar que puede tener la gente, está mucho esto de que los padres tienen miedo de tener hijos, sobre todo en los varones que sean, no sé, homosexuales, por ejemplo, directamente, ¿no? Y entonces los van a incentivar a ver cosas que son haram, a tener conversaciones con ellos que son incorrectas. Esto una persona musulmana no lo va a hacer bajo ningún punto de vista. O sea, no solamente no lo va a inducir al pecado, no lo va a inducir a las cosas, digamos, que son sucias, que son bajas, sino que por el contrario va a tener un pudor especial con el hijo y el hijo con el padre o con la madre. Y en ese sentido, no, digamos, no va a tener sospechas de nada, lo está educando bien, lo está educando correctamente y cuanto más poderoso sea el chico, es mejor, digamos, tiene más valor. Eso es muy importante conocerlo, saberlo. Otra de las cosas es, en el caso, por ejemplo, de que se tienen varios hijos, ser equitativo con los tres, o con los cuatro, con los cinco, con los que se tenga, o con los dos. Digamos, no tener preferencia de uno sobre otro. Lo único que tenemos en los hadices es que, por ejemplo, si un padre tiene algunos hijos varones y algunas hijas mujeres, o una hija mujer, y va a regalar algo que más o menos sea, como quien dice, del mismo valor, ¿no? Pero que a la niña se lo dé primero. Por eso digo, las niñas tienen algo especial que ya lo vamos a ver, y hay muchos hadices que hablan de la bendición que es tener hijas mujeres. Entonces, si se le va a dar regalos a los chicos, primero empezar por las mujeres. Eso, gracias a Dios, en la cultura occidental también lo tenemos. Primero las damas, se dice, y empezar por ahí. Pero siempre que sea algo equitativo. Y lo mismo cuando nosotros vamos a felicitar a nuestros hijos. Por ejemplo, pasa que a veces uno de los hijos es un gran deportista y los otros no. Es más, los otros son malísimos deportistas, capaz. Pero uno tiene que tratar de buscar y entender y saber y conocer el talento que tiene cada hijo y en base a eso poder felicitarlo, saludarlo, decirle muy bien, mashallah. Si por ejemplo el padre le gusta mucho el fútbol y tiene uno de los hijos que es futbolista, y bueno, lo va a llevar todos los sábados al club, a los partidos, lo va a acompañar a las prácticas, le va a comprar las mejores pelotas, le va a comprar las mejores ropas. A ver, y los otros hijos siempre van a estar mirando esa situación, van a crecer con ese sentimiento de envidia hacia el hermano, van a crecer con ese sentimiento de rechazo también hacia los hermanos y al padre también, se va a sentir odiado. Entonces uno siempre buscar lo bueno en cada uno. Y por Dios que todos los chicos tienen, yo trabajo hace muchos años, hace creo 22 años con niños, todos los chicos tienen algo que nos sorprende. Y realmente nos sorprenden los chicos, todo el tiempo. Me pasó la otra vez dando clases de Corán, hay un alumno en cuarto grado, son chicos que tienen 9 años, y había uno que se destacaba, mashallah, no era no musulmán el chico, pero se destacaba recitando el Corán. Había aprendido a recitar bien y iba a leer en un acto, en el acto del Día del Maestro. Y se enfermó
3, 4, 5 días antes del acto, no vi en el colegio un día, 2 días, 3 días, ya se me acercaba el acto y digo, uy, yo tenía a este chico anotado para que recite el Corán. Yo quería que realmente recite y que muestre lo que aprendió y mashallah, qué bien. Y otro nene que yo no lo había escuchado con atención porque el otro siempre se destacaba y quería leer, dice, yo lo quiero reemplazar. Bueno, a ver, vamos a ver cómo lees. Por Dios, que leyó de una manera hermosa y al final el otro vino y leyeron los dos, pero fue exquisito, una cosa que me hizo emocionar mucho y me sorprendió. Y así pasa constantemente, o sea, y con los hijos también. Ese padre que tiene ese hijo futbolista y ese padre que le gusta el fútbol, que vea, que mire lo que le gustan a los otros hijos y que los felicite y que los acompañe, que los lleve. No hagan diferencias con los hijos, porque eso los hace, les rompe el corazón a los chicos. ¿Sí? Eh, Otra de las cosas es también ver a los chicos con ojos del futuro, o sea, sentir, ver, vivir como padres, que cuando ustedes ven a sus hijos chiquitos, los imaginen de grande. Esto es muy importante. Y vean el trabajo que están haciendo ahora como padres, eso es un ejercicio que tienen que hacer muy en el interior de cada uno de ustedes, es qué hijo voy a tener, qué resultado va a tener este hijo. Si lo que están haciendo ustedes, al pensarlo, al imaginarlo, ustedes pueden ver que realmente es algo que posiblemente este chico va a ser, no sé, un gran creyente. Bueno, están en el camino recto, sigan por ahí. Pero si ustedes ven que les están soltando un poco la mano a los chicos, entonces vuelvan hacia ese chico. Traten de formarlo. Piensen que va a ser un adulto y cómo va a ser de adulto. Piensen a cada uno de sus hijos como un proyecto. Piensen de cada uno de sus hijos que va a ser también objeto de la consulta que Dios les va a hacer, subhanahu wa ta'ala, en el Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio. Con respecto también a ¿cómo se dice? A las normas de jurisprudencia, al nayes, a las cuestiones que tienen que ver más con la religión. ¿Cómo tenemos que comportarnos con estos chicos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo los debemos educar? Bueno, tenemos muchos hadices. Dicen, por ejemplo, durante la primera etapa de la niñez, que los chicos aprendan a decir la ilaha illallah. Ya es suficiente con que entiendan, con que se les hable de la creación, que se las habla en forma, digamos, muy sencilla de que Dios es uno solo, de que qué pasaría si hubiesen dos dioses, tres dioses, ¿no? Como dice el Corán, el universo o la Tierra, dice en realidad, como se dice, la fachada, que se corromperían, que digamos, uno diría, bueno, tiene estos ejemplos chiquitos, ¿no? Para que los chicos los entiendan. Por ejemplo, uno diría, bueno, yo quiero que llueva, el otro dice, no, tiene que salir el sol, entonces entrarían en un conflicto. Háblenles de la existencia, del ser necesario, háblenles del uno, de que del uno puede salir todo lo demás, que del cero no puede salir nada, que siempre tuvo que haber uno, que Dios por eso estuvo siempre. Son formas sencillas de explicar el Tauhid y que los chicos realmente lo van entendiendo. Todo lo que tiene que ver con adoración, con súplicas, con aprender el Corán de memoria y todas esas cosas que a veces los padres insisten mucho a los chicos, eso, repito, no lo tienen que hacer directamente, no tiene que haber una enseñanza directa. Lo que tienen que hacer es ustedes mismos hacer la súplica, hacer el rezo, llevarlo a la mezquita, que escuche la súplica. Si están jugando en un rincón, no importa, sobre todo cuando son más chiquitos. Es mejor que estén en un rincón jugando y que vayan escuchando así muy indirectamente a que los obliguen uno a sentarse, porque si uno lo obliga al chico a sentarse, escuchate todo el Dua Kumel, quédate acá sentado al lado mío, va a estar pensando en otra cosa y lo que menos va a estar haciendo es prestando atención al Dua Kumel. Entonces todo eso lo van a tener que
ir aprendiendo de lo que van viendo. Sí enseñarles, por ejemplo, a que hablen con Dios, sí enseñarles que cuando tienen algún deseo, por ejemplo, ¿qué hacemos con un nene chiquito de 6, 7 años que enfermó el abuelo o enfermó la abuela y está en el hospital? Bueno, vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle juntos, vení, que sepan que pueden hablar con Dios, que sepan que en su soledad pueden hablar con Dios. Que hablen con el imam Mahdi, Ayallah Ta'ala Farajau Sharif, también, ¿sí? Habla con el imam Mahdi, es el imam de la época. Educarlos también en el conocimiento de que hay un imam vivo y de que los escucha, de que está presente. Y sobre todo, como dije, de Dios, que sepan confiar en Dios, que sepan que pueden hablar con Dios a solas, que sepan que pueden pedir. Más que hagan el salat formal, a esa edad tan chiquitos, no. Que aprendan que pueden tener esa relación con Dios. Los chicos están mucho más cerca de Dios que nosotros en el sentido espiritual y perceptivo. Por lo tanto, si uno les enseña de esa forma, los chicos después terminan siendo grandes creyentes. Entonces, una vez que ya van creciendo, después sí enseñarles la oración formal, enseñarles, por ejemplo, a hacer 2 rakas de oración, y así hasta que van llegando a la edad del taklif y van a tener que empezar a rezar por sí mismos. Las nenas es antes, obviamente, y ya lo vamos a ver cuando hablemos de las nenas. Los varones es un poquito después. Por esa razón, con el varón hay que tener otro trato. Los varones, cuando ya tienen más o menos 10, 11 años, ya tendrían que saber rezar solos. Entonces, bueno, que recen atrás del Padre, aunque sea una vez por día. ¿Mm? Siendo conscientes ellos de que todavía no es wajib, pero cuando se van a ir acercando poco a poco a la edad del taklif, que ya empiecen a rezar más seguido, que se levanten al fajr, que recen el salat del fajr. Entonces, de esa forma, los chicos ya cuando llegan a la edad del taklif, después van a cumplir con sus responsabilidades de una manera natural y no va a ser algo así abrupto. Por ejemplo, yo veo algunos chicos que dicen, yo todavía no rezo porque no es mi edad, me falta todavía. Hasta los 15 años no voy a rezar. Y yo siempre les digo, chicos, no crean que cuando tengan 15 años van a tener ganas de ir a rezar si no están rezando ahora, si no le sienten el gusto, el sabor. Es como cuando vas a comer algo que no conoces el gusto. Hay gente que de solo ver las cosas a veces dice, no, esto no lo quiero ni probar. ¿Sí? En cambio, si ustedes ya tienen el gusto acostumbrado a lo que es hacer el salat, a lo que es ir a hacerse el vudú, levantarse a la mañana, estar ansiosos porque llegue el momento de salat para cumplir con Allah, entonces por Dios que no van a tener problemas cuando sean adolescentes, que es el momento más difícil para los chicos. Muy bien, y todo esto abarca esta etapa de la vida, no la de los 14 años en adelante, en donde ya vamos a ver en la clase que viene, cómo debemos tratar a nuestros hijos. Lo importante es, voy a decir algunos puntos en general que el profeta enseñaba para ir cerrando, porque ya seguramente muchos van a querer ir a descansar. Es tomar todo esto en cuenta que hemos hablado, respetar a los chicos, ponerse a la altura de ellos, dejarlos que ellos investiguen y miren el mundo y jueguen, jugar con ellos es muy importante. El profeta jugaba con el Hassan y el Hussein. El profeta, por ejemplo, permitía que ellos monten a caballo sobre las espaldas del profeta cuando él rezaba y no se levantaba del suyud hasta que los nietos no se cansaban de jugar en su espalda. Eso es algo, eso es una enseñanza grandiosa, pero es muy, muy importante eso, realmente. No es un hadith así nomás. O sea, que el profeta esté rezando y que no levante la cabeza del suyud, porque tiene en su espalda a sus nietos, el Hassan y el Hussein, jugando, nos muestra la importancia que tiene permitir que los niños jueguen. Por favor, es algo muy importante. Entonces, incentivarlos, hacerlos sentir que realmente valen, que realmente pueden, que no se frustren y que no quede en la mente de ellos y en el subconsciente
na'udzu billah, que son incapaces, que son fracasados, que van a fracasar de grandes. Esos mensajes sáquenlos, quítenlos, esos mensajes que nos daban a nosotros. Si no estudiás, el día de mañana te morís de hambre. No hay que decirle eso a los chicos. Porque una de las cosas que una vez me acuerdo que le habían dicho a uno de mis hijos era, eh, era al revés, era felicitándolo, retando a los otros, a los compañeros. Ven, si ustedes no hacen como él, que estudia bien, ustedes van a ir a servirle el té a él. Le dijeron. O sea, ustedes van a ir a servirle el té a él. O sea, a mi hijo. Y mi hijo vino muy contento. Vamos, mirá lo que me dijeron en la escuela, que todos me van a servir el té. ¿Cómo? Le digo yo. Y me explica. Y yo el otro día fui a hablar con la maestra y le dije, por favor, no dé más esos mensajes. Porque la persona que sirve el té en esta institución, por ejemplo, en otro, cuando iba mi hijo a otro colegio en otro país, eh, realmente vale igual que usted y que yo y que cualquiera, no es menos. Entonces, ¿cómo es eso? No es el mensaje que quiero que reciba mi hijo. Gracias por tratar de hacerlo sentir bien, pero no es lo mejor. Y tuve que explicarle a mi hijo que estaba muy mal dicha esa palabra, ¿no? Entonces, siempre incentivarlos, tener mucho amor por ellos. Eh, los paseos para los chicos son importantes, los pequeños regalos son importantes, la alimentación correcta es importante. Otra de las cosas que es importante, por ejemplo, es que entiendan siempre la cuestión de el liderazgo, de la obediencia, de que el musulmán siempre tiene que, si hay dos personas, una de esas dos tiene que ser el guía o el líder. Entonces, en esa cuestión pueden entender que existe el imamato, que existe el liderazgo, que existe el wilaya, que digamos que obedecer a una autoridad cuando es de forma correcta eh, es algo que va a tener que hacer durante toda su vida y que es muy bueno. Por el contrario, que rechace la opresión, enseñarles lo que es la opresión, enseñarles lo que son los opresores. También que sienta mucha compasión y mucho amor y empatía por los otros niños. Uno de los grandes problemas que hay, por ejemplo, es el bullying. Hoy se habla mucho del bullying. eh, y esto es muy importante. Hay aleyas coránicas que hablan en contra del bullying. Por ejemplo, no os burléis los unos de los otros porque quizás para Dios, y uno no sabe lo que hay en los corazones de la gente, el burlado es mejor que vosotros. Eh, la ley, por ejemplo, del riba, de hablar mal del ausente y comerse la carne muerta del hermano. El bullying mismo que recibió el profeta, el tusma también que recibió el profeta, digamos, le inventaban cosas de que estaba loco, de que esto, de lo que lo otro. Entonces, los apodos, poner apodos, ¿sí? Que son dañinos, que dañan la imagen de la otra persona, eso es haram. Todo eso, digamos, educarlo en esas cuestiones morales. Sobre todo las cuestiones morales cuando son más chicos. Cuando son más chiquitos van aprendiendo eso. Después cuando ya son más grandes es algo que lo tienen en el corazón, lo tienen incorporado. Los hijos de ustedes, si los educan de esta manera, nunca van a ser los que hacen bullying a otro y hacen sufrir a otro. Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis hijos, mi orgullo para mí no es que traigan un 10 en cada materia, la mejor nota, un excelente. Mi orgullo es que ustedes no hagan sentir mal a nadie. Mi orgullo es que ustedes, que por la lengua de ustedes, un chico no quiere ir al colegio y llore porque a la mañana no quiere ir al colegio porque uno de mis hijos le está diciendo algo feo, eso sería para mí lo peor que puede pasar. El orgullo mío es que ustedes realmente no son así. Eso es, educarlos de esa forma, a que tengan respeto por el prójimo, por el par, por el maestro tiene derechos sobre ellos, los más grandes. Y todo eso empieza con el amor que uno les tenga a ellos y con el respeto que uno les tenga a ellos. Si uno les tiene amor a los hijos, los respeta, los mira a los ojos cuando les habla, les dice la verdad, muy difícilmente los chicos después van a salir mal, van a salir torcidos. Por hoy vamos a dejarlo acá para que no cansarlos, porque ya son 10:30 de la noche. Si Dios quiere, la clase que viene vamos a continuar con algunas cositas que quedan, algunos hadices que tengo acá
y cosas que tienen que ver con el trato a los niños, y vamos a entrar también en la parte de los jóvenes y de los adolescentes, que es lo más difícil. En esta etapa, entonces, de 0 a 7 años es el rey de la casa, hay que dejarlo que sea. De los 7 hasta los 14 es como como alguien que está al servicio, digamos, no de los padres, sino de las tareas del hogar. Hay que darle, ¿cómo se dice? Tareas y responsabilidades. Y bueno, después viene la parte más difícil, que es de los 14 a los 21, donde dice que el hijo es como un ministro con el que hay que negociar constantemente, ¿sí? Es la etapa de negociar. A esa edad, en la adolescencia, no se puede prohibir, no se puede poner el límite así directo, tiene que ser de otra forma. Y así vamos guiando a nuestros hijos, inshallah. Y no quiere decir que con todo esto vamos a tener los mejores hijos del mundo. O sea, siempre nuestros hijos van a ser los mejores del mundo para nosotros. Pero quiero decir, pueden venir los problemas que ni se imaginan, y sin embargo vamos a tener por lo menos herramientas, y también ¿cómo se dice? La conciencia tranquila de que hemos criado chicos buenos y que hicimos las cosas bien desde nuestro lugar, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo miércoles para cerrar este tema, para empezar el tema de los chicos adolescentes. Después tenemos la clase de las niñas, que es muy importante también, y del hijab de las niñas, y después vamos a meternos en los problemas del hogar, la pelea con la esposa, con el esposo, con el entorno familiar en general, con los hijos, cómo los resolvemos, qué súplicas, qué lecturas se pueden hacer en el hogar para que sea un hogar protegido por Dios, y no haya un clima que se preste a las peleas y a los grandes problemas, inshallah, y que siempre se mantengan unidos en la fe, fuertes, que compartan y vivan el Islam en familia. Eso es lo más lindo y a lo que aspiramos todos, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.